¿Alguna vez has sentido que tu mente no te deja en paz, aunque por fuera todo parezca estar bien? Hay noches en las que el cuerpo descansa, pero la mente sigue activa reproduciendo una y otra vez los mismos pensamientos, preocupaciones que no han ocurrido, errores que ya pasaron, miedos que crecen en silencio. Y lo peor es que nadie lo nota, porque aprendemos a sonreír mientras por dentro estamos cansados. Pero, ¿y si te dijera que el 96% de lo que te preocupa jamás sucederá? Lo decía Séneca hace más de 2000 años. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. No estás solo. La ansiedad, el ruido mental, la sensación de perder el control es más común de lo que crees, pero también más entrenable de lo que imaginas. En este video te compartiré 15 claves estoicas que han ayudado durante siglos a miles de personas a silenciar la mente, calmar el alma y recuperar el control desde dentro. No son frases vacías, sino herramientas prácticas profundas y aplicables desde hoy. Si estás cansado de vivir atrapado en tus pensamientos, quédate. Lo que descubrirás aquí podría cambiar la manera en que hablas contigo mismo y la paz con la que caminas por el mundo. Tu mente no es tu enemiga, pero necesita dirección. A veces, sentimos que nuestra mente es nuestro peor enemigo. Nos lanza pensamientos negativos, nos paraliza con dudas, nos empuja a imaginar escenarios catastróficos que nunca suceden. Pero la verdad es que la mente no es enemiga. Es una herramienta poderosa, solo que como cualquier herramienta necesita dirección. Sin un rumbo claro, la mente tiende a divagar, a repetir patrones de miedo, a buscar amenazas incluso donde no las hay. No lo hace por maldad, lo hace por costumbre, por instinto de protección. Pero sin dirección esa protección se transforma en sabotaje. Imagina por un momento que estás navegando en mar abierto. Si no tomas el timón, la corriente decidirá por ti. Así es la mente, si no la entrenas, si no la orientas. Los pensamientos se apoderan de ti. Vivimos dentro de una conversación constante que muchas veces no elegimos. Y lo más peligroso no es el contenido de esa voz interior, sino el hecho de que la creemos sin cuestionarla. Si la mente dice, vas a fallar, lo aceptamos. Si dice, no eres suficiente, lo asumimos como verdad. Y esa aceptación automática es lo que construye una vida llena de ansiedad, culpa o limitación. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no del mundo exterior, no de los otros de tu mente, porque todo lo que experimentas pasa primero por el filtro de lo que piensas. La mente, cuando no tiene una dirección clara, se convierte en un laberinto, y tú te pierdes ahí dentro. Pero cuando decides tomar las riendas, cuando eliges qué pensamientos alimentar y cuáles dejar ir, todo cambia. No necesitas eliminar los pensamientos negativos, solo necesitas observarlos con lucidez y no dejar que te controlen. Epicteto lo explicaba así, no nos perturban los hechos, sino la opinión que tenemos de ellos. Esa opinión, esa interpretación, nace en la mente. Y si no entrenas tu mente, si no le das dirección, seguirás interpretando la realidad desde el miedo, la duda o la derrota. Tal vez ahora pienses, ¿y cómo se le da dirección a la mente? La respuesta no es mágica, pero es poderosa. Empieza por hacerte consciente del diálogo que tienes contigo mismo. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Cómo te hablas cuando sientes miedo? La mayoría de las personas se critican, se juzgan, se castigan, pero el estoico no. El estoico observa con objetividad, con compasión firme, cambia el juicio por comprensión y luego por acción. No niega lo que siente, pero no se deja dominar por eso. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes escribir tus pensamientos más frecuentes. Puedes identificar cuáles te limitan y cuáles te impulsan. Y puedes empezar a cultivar una voz interna más clara, más sabia, más alineada con la vida que quieres construir. Un ejemplo poderoso es el de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En medio del horror descubrió que la última de las libertades humanas es la de elegir nuestra actitud frente a cualquier circunstancia.
Eso no se logra con fuerza bruta, se logra con dirección mental. Frankl practicó sin saberlo una de las formas más profundas de estoicismo, entrenar la mente para que no se hunda en lo inevitable. Tú no necesitas estar en un campo de concentración para poner en práctica esta verdad. Solo necesitas observar tu mente y empezar a guiarla. Puedes hacerlo con pequeñas acciones cada mañana antes de encender el teléfono. Pregúntate, ¿en qué quiero enfocar mi atención hoy? Y durante el día, cada vez que notes un pensamiento negativo, no lo pelees. Obsérvalo. Respira. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Y luego decide. Así se entrena la dirección mental con conciencia repetida. No es rápido, no es perfecto, pero es posible. Y con el tiempo esa práctica se convierte en tu estado natural. La dirección también implica elegir las fuentes con las que alimentas tu mente. ¿Qué contenidos consumes? ¿Qué personas escuchas? ¿Qué ideas repites como mantras internos sin darte cuenta? Si pasas horas absorbiendo quejas, miedos o noticias catastróficas, ¿qué tipo de pensamientos crees que florecerán en ti? Séneca decía, evita a aquellos cuya conversación no mejora tu alma, y eso aplica también a los pensamientos. Evita los que no te elevan, no con rechazo, sino con elección consciente. Aquí hay algo inesperado que pocos consideran. Una mente que no se entrena se convierte en esclava de la voz más ruidosa, y esa voz casi nunca es la más sabia. La mente humana por naturaleza tiende hacia lo negativo. Es un mecanismo de supervivencia ancestral, pero tú no estás en la selva huyendo de depredadores. Estás aquí en un mundo donde la amenaza más constante es interna, y eso cambia las reglas. El enemigo no es la mente. El enemigo es dejarla sin brújula. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Te propongo un ejercicio simple al final del día. Anota 3 pensamientos que hayan dominado tu mente. Luego, junto a cada uno escribe, ¿esto me ayudó a crecer o me mantuvo en el mismo lugar? No lo hagas para juzgarte, sino para observar con claridad, porque solo lo que se observa puede transformarse. Y cuando transformas el pensamiento, transformas la emoción. Y cuando transformas la emoción, cambia tu acción. Y cuando cambias tu acción, cambia tu destino. Así de poderosa es una mente bien dirigida. Este principio se conecta profundamente con otro pilar estoico, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que llega a tu mente, pero sí puedes controlar qué haces con eso. No puedes evitar que surja un pensamiento oscuro, pero puedes decidir si lo sigues o lo dejas pasar. Esa elección es la verdadera libertad, y es una libertad que solo puedes ejercer si estás presente, si estás entrenado, si estás despierto. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces al día tu mente te lleva por caminos que no elegiste? ¿Y cuántas veces te detienes para redirigirla? Porque ahí está la diferencia entre reaccionar y responder, entre vivir como hoja al viento o como capitán de tu barco mental. En el siguiente principio, profundizaremos en una práctica que complementa esta dirección: cómo transformar los pensamientos perturbadores en poder interior. Porque una mente clara no es una mente vacía, es una mente enfocada, y eso se entrena paso a paso. El 96% de lo que te preocupa no sucederá. Y si te dijera que la gran mayoría de tus preocupaciones son solo humo, que ese nudo en el estómago, ese pensamiento que te roba el sueño, esa angustia constante, son respuestas a amenazas que no existen, lo que te preocupa, en un 96% de los casos, simplemente no sucederá. Y sin embargo vivimos atrapados en ese miedo, como si cada uno de esos escenarios imaginarios fuera una realidad inevitable. ¿Por qué nos tratamos así? ¿Por qué seguimos alimentando tormentas mentales que nunca llegarán? La mente humana tiene una capacidad asombrosa para imaginar, anticipar y proyectar. Esa facultad, cuando está bien dirigida, nos permite planear, crear, prevenir. Pero cuando se vuelve incontrolada se transforma en una fábrica de catástrofes. Pensamos que preocuparnos mucho es una forma de estar preparados, pero no lo es. La preocupación no previene, no protege, solo desgasta,
solo resta. Imagina cuántas veces te has quedado paralizado por el miedo a que algo salga mal, a no recibir una respuesta, a cometer un error, a perder lo que amas. Y luego, cuando el momento pasó, cuando miraste atrás, te diste cuenta de que nada de eso ocurrió. ¿Cuánto sufriste por algo que solo vivió en tu cabeza? Esa es la trampa. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente pasa. Los estoicos lo sabían. Epicteto decía: no nos afecta lo que ocurre, sino lo que creemos que ocurre. La interpretación no, el hecho. Y en ese espacio entre lo que pasa y lo que pensamos que pasa es donde nace la ansiedad. Ese 96% del que hablamos no son cifras vacías, son el reflejo de estudios psicológicos que han confirmado que la mayoría de nuestros temores nunca se materializan, y sin embargo seguimos atrapados en ellos como si fueran verdad absoluta. Es como si nos sentáramos en una silla tensos esperando un golpe que nunca llega, y aún así, vivimos como si ese golpe fuera seguro. La mente proyecta una película de terror, y tú sin darte cuenta te conviertes en el protagonista, en la víctima y en el director de esa obra. ¿Y si todo va mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si me critican? ¿Y si...? Pero ¿qué pasa si te detienes y haces una pausa? Si te haces una sola pregunta. Esto está ocurriendo ahora, no mañana, no, dentro de un mes. Ahora. Y si la respuesta es no, entonces no merece tu energía, no merece tu paz. Hay una historia que ilustra esto con fuerza. Una mujer recibía correos constantemente de su jefe, y cada vez que el tono era más breve de lo usual, su mente se disparaba. ¿Estará molesto? ¿Habré hecho algo mal? ¿Me van a despedir? Esa idea la perseguía todo el día. Perdía concentración, se volvía irritable. No dormía bien, hasta que un día decidió preguntar directamente. La respuesta: el jefe solo había estado ocupado, nada más días, incluso semanas de sufrimiento, por una interpretación equivocada. ¿Te suena familiar? La preocupación nace en la falta de claridad, en el silencio que rellenamos con suposiciones, en los huecos que nuestra mente completa con los peores finales posibles. Pero si decides buscar hechos reales, si eliges la verdad por sobre la imaginación, la ansiedad pierde fuerza, porque el miedo se alimenta de la niebla. Y cuando enciendes la luz de la información, lo que parecía monstruoso se revela como algo inofensivo, o al menos manejable. El estoicismo no propone ignorar los problemas, propone mirarlos con lucidez. Marco Aurelio escribía: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a lo que ocurre, sino a tu valoración de ello. Y esa valoración está en tu poder. Tú eliges qué tan grande será ese temor. Tú decides si lo alimentas o lo dejas ir. Aplicar esto en la vida cotidiana requiere entrenamiento. Cuando aparezca una preocupación, haz una pausa y pregúntate: ¿esto es un hecho o una suposición? ¿Estoy reaccionando a la realidad o a una historia que mi mente creó? ¿Puedo hacer algo ahora mismo al respecto? Si la respuesta es sí, actúa. Si es no, suelta. Esa decisión tan simple como poderosa puede cambiar completamente tu relación con la ansiedad. Además, puedes entrenar tu mente para anticipar posibilidades sin caer en el catastrofismo. Los estoicos practicaban el premeditatio malorum, imaginar lo peor no para asustarse, sino para prepararse, para decirse a sí mismos: si esto pasa, estaré listo. Y al hacer eso, al dejar de resistirte al peor escenario, te liberas del miedo a que ocurra, porque ya no te controla. El 96% de lo que te preocupa no sucederá, pero lo que sí sucederá es la pérdida de tu paz, si sigues dejando que esos pensamientos gobiernen tu día. Si cada mañana te despiertas pensando en lo que podría ir mal, vivirás cargado, tenso, desgastado. Pero si eliges vivir el presente, actuar con intención y volver al momento una y otra vez, verás que el miedo se disuelve, porque no hay tormenta más fuerte que una mente entrenada para estar en calma. Haz la prueba. Cada vez que te sorprendas a ti mismo atrapado en una espiral de preocupación, escribe el pensamiento:
Léelo en voz alta. Luego escríbelo de nuevo, pero ahora como pregunta. ¿Esto está ocurriendo? ¿Tengo pruebas de ello? ¿Hay algo que pueda hacer hoy para cambiarlo? Si no, suéltalo. Visualízalo como una hoja cayendo al suelo sin ruido, sin resistencia. Así es como comienzas a recuperar tu paz. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control, otro pilar del estoicismo. Entender qué depende de ti y qué no. Y preocuparse por lo que no puedes controlar. Es como remar en una tormenta con los remos amarrados. Te agotas, pero no avanzas. La sabiduría está en dirigir tu energía a lo que sí puedes influenciar y dejar ir con serenidad lo demás. ¿Sabías que la mayoría de los pensamientos preocupantes no solo no ocurren, sino que además se repiten? Nuestra mente recicla los mismos miedos una y otra vez, como si fueran nuevos, pero son viejos conocidos. Y cuando los reconoces puedes tratarlos con compasión, no con lucha. Puedes decirles, ya te vi, pero hoy no te seguiré. La sorpresa es esta: mientras más te preocupas, menos claro piensas. La preocupación no te hace más sabio, te hace más reactivo, te aleja del presente, de la acción, de la claridad. Pero si eliges responder en vez de reaccionar, si decides entrenar tu atención para distinguir entre hechos y ficciones, tu mente se vuelve aliada, no enemiga. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te preocupaste por algo que jamás sucedió? ¿Y qué aprendiste de eso? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a ver que no están solos, que todos compartimos esta lucha interna y que también compartimos el poder de soltar. En la próxima sección hablaremos de una técnica aún más profunda para desactivar estos pensamientos antes de que se apoderen de ti. Pero por ahora, recuerda esta verdad sencilla y poderosa: la mayoría de lo que temes solo existe en tu imaginación. No vivas huyendo de sombras. Aprende a encender la luz. Desactiva la ansiedad con claridad. Busca los hechos reales. La mente, cuando se encuentra atrapada en la niebla de la incertidumbre, se vuelve experta en fabricar tormentas. ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por una situación que en realidad aún no ha sucedido? O quizás ni siquiera tienes certeza de que vaya a ocurrir. Sin embargo, el cuerpo reacciona como si fuera inminente. El corazón se acelera, los pensamientos se agitan, la respiración se vuelve superficial. Estás en alerta. Pero, ¿ante qué? Esta es una de las trampas más comunes de la ansiedad. Nos empuja a actuar, sentir y sufrir por escenarios que aún no son reales. Y ahí es donde comienza la confusión, el agotamiento y la pérdida de control. La ansiedad en muchos casos no nace del presente, sino de lo que creemos que podría pasar. La mente rellena los espacios vacíos con suposiciones, dudas, interpretaciones negativas. Donde no hay hechos, crea ficciones. Una llamada que no llega se convierte en un rechazo. Un silencio se transforma en una amenaza. Una expresión ambigua se interpreta como crítica. Y lo más peligroso es que cuando creemos firmemente en estas ficciones, el cuerpo reacciona como si fueran verdades absolutas. Sufrimos no por lo que está pasando, sino por lo que imaginamos. Epicteto lo dijo con una claridad desarmante: no nos perturban los hechos, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Esa frase encierra una de las claves más poderosas del estoicismo, y también una de las más olvidadas. Buscar los hechos reales es un acto de liberación. Es encender la luz en una habitación llena de sombras creadas por nuestra mente. Cuando te sientas atrapado por la ansiedad, haz una pausa y pregúntate: ¿qué sé con certeza? No lo que imagino, no lo que supongo, sino lo que puedo comprobar. La persona no respondió tu mensaje porque está molesta contigo o simplemente está ocupada. Ese malestar físico significa algo grave, o podría ser solo cansancio acumulado. Esa sensación de que todo va a salir mal está basada en hechos o en miedo. Cada vez que eliges observar la realidad tal como es, sin adornos ni exageraciones, estás entrenando tu mente para salir del drama. Estás diciéndole a tu ansiedad: no necesito que me protejas de lo que no existe. Estás volviendo al presente, porque en el presente
casi siempre estamos a salvo. Lo que duele, lo que paraliza es la película mental sobre un futuro que aún no ha llegado y que probablemente nunca llegue. Imagina por un momento a un piloto de avión que en mitad de una turbulencia, en lugar de mirar sus instrumentos y confirmar lo que está ocurriendo, realmente se deja llevar por el pánico. Supone que el motor fallará. Imagina que perderá el control. Escucha un ruido y lo interpreta como una catástrofe. ¿Qué pasará con ese avión? Ahora imagina otro escenario. El mismo piloto ante la misma turbulencia decide hacer lo que sabe que funciona. Observa los datos, confirma altitud, velocidad, condiciones externas. Actúa desde los hechos, no desde el miedo. ¿Ves la diferencia? Tú también tienes esa cabina interna con instrumentos, tu razonamiento, tu capacidad de observar, de cuestionar, de buscar la verdad. Úsalos. No vueles a ciegas entre pensamientos oscuros. Una práctica que puedes incorporar a tu vida es el ejercicio del chequeo de hechos. Cada vez que sientas ansiedad, toma papel y escribe lo que estás pensando. Luego, junto a cada pensamiento escribe: ¿esto es un hecho o una suposición? Si no puedes comprobarlo, no lo alimentes. Puedes incluso decir en voz baja: esto es solo una historia que mi mente está contando, no es la realidad. Esta pequeña práctica repetida con constancia puede desactivar en segundos una espiral de ansiedad, porque la mente no necesita que le grites para calmarla, necesita claridad. Este principio está profundamente conectado con otro eje del estoicismo, la dicotomía del control. Los estoicos nos recordaban constantemente que una parte esencial de nuestra paz mental consiste en distinguir lo que depende de nosotros, de lo que no. Pero para llegar a esa distinción, primero necesitamos hechos. Sin ellos no podemos saber si estamos luchando por algo que podemos cambiar o si estamos desgastándonos por algo que no está en nuestras manos. Aquí también entra la noción de claridad como poder, en un mundo que constantemente nos empuja al ruido, a la prisa, a la sobreinformación. Tener claridad es casi un acto de rebeldía. Es decir, no voy a reaccionar de forma automática, voy a investigar, voy a preguntar, voy a buscar la verdad antes de responder. Y esta actitud no solo reduce la ansiedad, también fortalece tu carácter, porque actuar desde los hechos te da firmeza, te conecta con la realidad y te ayuda a tomar mejores decisiones. Hay algo más que vale la pena recordar, incluso si descubres que el hecho que temías es cierto, que hay un problema real, una dificultad concreta. Esa claridad sigue siendo una ventaja, porque ahora sabes a qué te enfrentas, puedes actuar, puedes resolver. El miedo alimentado por la incertidumbre te inmoviliza, pero la verdad, aunque sea incómoda, te libera. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si está en tu poder, ¿por qué temer si no lo está? ¿De qué sirve preocuparse? Esta sabiduría milenaria sigue teniendo un eco profundamente actual. La próxima vez que la ansiedad te atrape, no te lances a luchar con ella, no huyas, no reacciones por impulso. Siéntate, respira y busca los hechos. Pregunta, investiga, llama, confirma, porque detrás de cada preocupación infundada hay una verdad esperando ser descubierta, y esa verdad, por dura que sea, siempre es más liviana que la carga de la incertidumbre. Cuéntame, ¿qué sueles hacer tú cuando tu mente empieza a contarte historias que no puedes comprobar? ¿Te dejas llevar por la ansiedad o haces una pausa para buscar claridad? Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia. Tal vez tu historia sea la luz que otro necesita para salir de su propia niebla mental. En el siguiente punto, vamos a explorar una técnica aún más práctica para desmontar los pensamientos negativos antes de que se conviertan en angustia. El poder de dramatizar lo que nos asusta hasta que pierde todo su sentido y fuerza. El humor también es sabiduría. Dramatiza tus miedos. Y si te dijera que uno de los actos más sabios que puedes hacer frente al miedo es reírte de él, no con sarcasmo ni con burla, sino con conciencia, con ese tipo de humor que nace de haberlo visto todo, de haber vivido bastante, como para saber que muchas veces el monstruo que tanto temíamos
Era una sombra dibujada por nuestra propia mente. La ansiedad tiene una forma peculiar de presentarse. Toma un pensamiento, lo exagera, lo viste de drama y lo convierte en una amenaza. Y tú, sin darte cuenta, lo crees. Actúas como si fuera cierto, vives como si fuera real. Pero, ¿y si te detuvieras por un segundo y te atrevieras a exagerarlo aún más? ¿Y si lo convirtieras en una caricatura? El principio estoico detrás de esta idea no es nuevo. Epicteto ya lo decía: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión muchas veces está deformada por el miedo, la anticipación y la costumbre de imaginarnos siempre el peor escenario. El humor en este contexto no es evasión, es claridad. Es una herramienta de desactivación, una forma de rebelión mental ante el poder que les damos a pensamientos que en el fondo no tienen ninguna base real. Y es precisamente al dramatizarlos que se revela su absurda naturaleza. Imagina esto: recibes un correo del trabajo, lo lees rápido y no entiendes bien el tono. Tu mente empieza: seguro están molestos, me van a despedir, todo saldrá mal. Ahora detente, vuelve a imaginar ese mismo pensamiento, pero esta vez con música de telenovela de fondo, con una voz exagerada narrando, y en ese preciso instante, Juan supo que su vida profesional había terminado para siempre. Ridículo, cierto, pero justo ahí ocurre la magia. La risa interrumpe el circuito del miedo, lo desenmascara, le quita solemnidad a lo que no la merece. Este ejercicio no pretende restarle importancia a los problemas reales, sino revelar la cantidad de sufrimiento que nos generamos por ficciones. Por eso dramatizar no es minimizar, sino desarmar, es ver el pensamiento, elevarlo a un extremo absurdo, y desde ahí observarlo con distancia. Cuando lo haces, tu cuerpo se relaja, tu mente se aclara y recuperas poder. Porque el miedo, cuando es creído, te domina, pero cuando es cuestionado con humor, se disuelve. Hay una historia muy conocida dentro del estoicismo que ilustra esta idea desde otro ángulo. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los mayores exponentes de la filosofía estoica, escribió en sus meditaciones cómo solía imaginarse las situaciones temidas sin adornos, despojadas del lenguaje emocional. Decía: llama a cada cosa por su nombre. No digas, he perdido a mi hijo, sino ha muerto. No digas, qué tragedia, sino esto ha sucedido. Lo que hoy proponemos es una evolución de esa práctica. Si tu mente ya tiende al dramatismo, véncela con su propio juego, exagera aún más, hasta que pierda el sentido. Y es que hay evidencia científica que respalda esta técnica. La risa genera endorfinas, reduce el cortisol, la hormona del estrés, activa áreas del cerebro asociadas a la creatividad, la flexibilidad cognitiva y el pensamiento estratégico. Cuando te ríes, incluso si es una risa intencionada, tu sistema nervioso se reajusta, se interrumpe la cadena de pensamiento negativo automático, y en ese pequeño espacio de pausa entra la consciencia. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Es muy simple. La próxima vez que sientas que una preocupación se apodera de ti, detente y nómbrala. Luego llévala al extremo. Dilo en voz alta con tono teatral. Exagera el miedo como si fuera el guión de una película ridícula. Hazlo con todo el drama que puedas. Si tu miedo dice, voy a fracasar, di, claro que sí, voy a fracasar de la forma más espectacular posible. Me van a entrevistar por mi fracaso. Me darán un premio al peor intento. Cuando lo haces, tu mente se desorienta. Rompes el patrón automático. Y ahí es donde entra tu libertad. Puedes incluso crear una pequeña rutina diaria. Llama momento de dramatización a esos instantes en que detectes un pensamiento repetitivo y angustiante. Crea tu propio teatro mental. Hazlo con voz de locutor, con soundtrack de película, y observa cómo poco a poco ese pensamiento pierde su aura de verdad inamovible, porque eso era una idea, no un hecho.
Esta práctica se enlaza de forma natural con otra enseñanza estoica clave, la dicotomía del control. No puedes controlar que aparezcan pensamientos de miedo, pero sí puedes controlar cómo respondes a ellos. Puedes seguir creyéndolos ciegamente, o puedes observarlos, cuestionarlos y dramatizarlos. Convertir lo que te asusta en un acto teatral es una forma de dominarlo. Y aquí viene el elemento inesperado. El humor no solo debilita el miedo, también fortalece tu identidad. Te recuerda que no eres solo alguien que sobrevive, sino alguien que decide cómo vivir. Y vivir con humor, incluso frente a la incertidumbre, es una forma de sabiduría profunda, porque quien puede reír también puede pensar, puede elegir, puede resistir. Por eso te invito a hacer la prueba. Toma uno de tus pensamientos más recurrentes y ansiosos. Elígelo como si eligieras un personaje. Dale voz, dale escenario, dramatízalo y luego obsérvalo disolverse. No por arte de magia, sino porque la conciencia disuelve la ilusión. El pensamiento pierde fuerza cuando se convierte en comedia. Y ahora, dime tú, ¿qué miedo podrías ridiculizar hoy para recuperar tu paz? En la siguiente lección, hablaremos de algo aún más poderoso. Cómo vivir un solo día a la vez puede ser el mayor antídoto contra el caos mental, porque cuando logras habitar el presente con intención, la ansiedad del futuro pierde sentido. Estás listo para soltar lo que no ha pasado y abrazar el ahora. Vive un día a la vez como si fuera toda tu vida. Y si te dijera que gran parte de tu ansiedad proviene no de lo que vives hoy, sino de lo que te imaginas que podría pasar mañana. Y si tu paz no estuviera tan lejos como crees, sino justo aquí al alcance de una sola decisión, vivir este día como si fuera el único que tienes. Vivimos inmersos en la prisa, en los plazos, en las expectativas a largo plazo. Soñamos con el futuro y tememos lo incierto, pero en esa carrera sin fin, olvidamos lo único real este momento. Este día, este instante. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, escribió con firmeza: no dejes que el futuro te perturbe, porque lo enfrentarás con las mismas armas racionales que hoy te protegen del presente. Esta frase no es solo una reflexión, es una advertencia, es una guía práctica para una vida más plena. Cuando llevamos la mente constantemente al futuro, comenzamos a vivir en un estado de anticipación crónica. Nos proyectamos hacia lo que podría salir mal. Nos llenamos de escenarios hipotéticos y, lo que es aún más doloroso, comenzamos a cargar el peso de días que todavía no existen. El resultado es agotador. Perdemos la claridad. Se debilita nuestra motivación y el presente. Ese espacio vital donde realmente podemos actuar se vuelve invisible. Pero aquí es donde entra la sabiduría estoica. Vivir un día a la vez no es resignarse, no es olvidar las metas ni ignorar los planes. Es recordar que el único momento donde puedes tomar decisiones reales es ahora. Imagina por un momento que hoy es tu último día, no como una tragedia, sino como un experimento mental. ¿Qué cambiarías en tu manera de estar presente? ¿Seguirías preocupado por ese correo que no llegó? ¿Seguirías discutiendo internamente con alguien que no está frente a ti? ¿O pondrías tu atención en lo esencial, en lo humano, en lo que te conecta contigo mismo y con la vida? Los estoicos comprendieron que la virtud no se ejercita en un mañana imaginario, se entrena en el aquí y ahora. No puedes esperar a que la vida esté en orden para vivir con propósito. La vida ya está ocurriendo y está esperando que tú decidas habitarla. Hay una práctica estoica profundamente transformadora: fragmentar la vida en unidades de 24 horas. No como una limitación, sino como una forma de enfoque. Cada día es una vida entera, y si lo vives con intención, con conciencia, con virtud, no importa cuántos años vivas, habrás vivido con profundidad. Esta visión cambia radicalmente la forma en que enfrentas los problemas. Te ayuda a decidir qué vale tu atención y qué no, qué merece tu energía y qué no, porque entiendes que el tiempo es finito, que cada día cuenta y que no estás aquí para sobrevivirlo, sino para honrarlo.
Hay muchas personas que despiertan cada mañana y sienten inmediatamente el peso del mes completo sobre sus hombros. Piensan en las deudas en el futuro, incierto en la salud de alguien, en sus propios miedos. Y aunque nada de eso esté ocurriendo aún, ya sienten la angustia. Pero si simplemente se detuvieran, si respiraran profundo y se preguntaran, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo?, su día empezaría de otra forma, no con carga sino con dirección, no con ansiedad sino con presencia, porque vivir un día a la vez no es un eslogan de autoayuda, es una estrategia de supervivencia emocional. Es una disciplina que te devuelve el control sobre lo que sí puedes manejar: tu actitud, tu intención, tu acción. Y esto no significa negar la existencia de planes o renunciar a los sueños. Significa que dejas de hipotecar tu bienestar emocional al futuro, que te haces responsable de lo que haces hoy con tu mente, con tu cuerpo, con tu tiempo. Marco Aurelio lo decía con claridad: haz lo que tengas entre manos, con método, seriedad y sin distracción. Cada tarea, por pequeña que sea, puede ser una expresión de tu carácter si la haces desde la presencia. Para aplicar esta práctica, comienza con lo simple. Al despertar, en vez de mirar el teléfono o revisar pendientes mentales, pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para vivir con integridad? Elige 3 acciones pequeñas pero significativas. No necesitan ser grandes logros. Basta con que estén alineadas con la persona que deseas ser. Luego entrégate a ese día. No al mes, no a los próximos 5 años, solo a hoy, a este paso, a esta conversación, a esta decisión. Y al final del día, antes de dormir, haz una pausa. Agradece por haber estado presente, por haber elegido vivir, no solo existir. Ese pequeño ejercicio repetido cambia tu identidad, porque empiezas a verte como alguien que vive con propósito, no por lo que logra, sino por cómo habita su día. La ciencia moderna confirma esta práctica. Estudios de psicología han demostrado que quienes practican mindfulness o atención plena experimentan niveles más bajos de ansiedad, mayor enfoque y mayor bienestar general. ¿Por qué? Porque el cerebro, al entrenarse para estar en el presente, reduce la rumiación mental sobre el futuro. Se vuelve más eficiente, más claro, y tú te vuelves más libre, libre de los fantasmas del ¿qué pasará?, libre de las cadenas del aún no soy suficiente, libre de ese ruido mental que te impide descansar, incluso cuando estás quieto. Cuando vives un día a la vez, reduces las interferencias, y cuando reduces las interferencias puedes escuchar lo esencial. Esta práctica también está profundamente conectada con otro principio estoico, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que ocurrirá mañana. No puedes garantizar que todo saldrá como esperas, pero sí puedes controlar cómo eliges vivir hoy. Y en esa elección está tu verdadero poder, porque no se trata de predecir el futuro, sino de prepararte para enfrentarlo desde la mejor versión de ti. Vivir un día a la vez no es evadir, es prepararte, es fortalecerte, es crecer desde dentro. Y hay algo más que ocurre cuando comienzas a vivir así. Te vuelves más compasivo contigo y con los demás, porque entiendes que todos estamos intentando, cada uno desde su historia, vivir este día lo mejor que puede. Y eso nos humaniza, nos une, nos permite soltar las exigencias irreales y abrazar la posibilidad de avanzar con pequeños pasos pero con alma. Así que la próxima vez que tu mente quiera adelantarse, que quiera saltar semanas, meses, años, detente, respira, vuelve a hoy y recuérdalo. Este día no es un puente hacia algo más. Este día es tu vida entera en miniatura. Vívelo con intención, con gratitud, con sabiduría. Y al hacerlo sin darte cuenta, habrás encontrado lo que tantos buscan: paz, propósito y una vida vivida de verdad. Ahora respóndete con honestidad. ¿Estás habitando tu día o solo sobreviviéndolo? Acepta el peor escenario y actúa desde ahí. Imaginar lo peor parece a simple vista una forma segura de invitar la ansiedad, pero desde la perspectiva estoica es exactamente lo contrario. Y si el antídoto para el miedo
no fuera evitar pensar en lo peor, sino enfrentarlo cara a cara con calma, con lucidez. Los estoicos no eran ingenuos optimistas ni cínicos derrotistas, eran realistas valientes. Sabían que una mente que ha contemplado el peor escenario ya no es prisionera del miedo, porque el miedo más paralizante no es el que se basa en la realidad, sino el que brota de lo desconocido, de lo no dicho, de lo no examinado. Y es ahí donde entra esta poderosa práctica: aceptar mentalmente el peor escenario posible. Y desde esa aceptación, decidir cómo actuar. No se trata de rendirse, sino de liberarse. Muchas veces vivimos encadenados a la esperanza ilusoria de que todo saldrá perfecto, y cuando la vida toma otro rumbo, entramos en pánico, nos frustramos o reaccionamos desde la impotencia. Pero cuando uno ha hecho las paces con lo peor, lo demás ya no tiene el mismo poder sobre uno. Marco Aurelio lo expresó con total claridad: elige no estar dañado, y no lo estarás. Cuando uno acepta lo que podría salir mal, el control emocional regresa a nuestras manos. No se trata de invocar el desastre, sino de prepararnos mentalmente para él, como un escudo invisible que nos otorga serenidad. La práctica estoica del premeditatio malorum consiste precisamente en esto: visualizar con serenidad los posibles contratiempos, pérdidas, fracasos, rechazos o tragedias. No para amargarse la existencia, sino para liberarse de la ilusión de control absoluto. Cuando visualizas que podrías perder ese empleo, ese dinero, esa relación, esa salud, y aún así decides seguir con tu día, actuar con dignidad, hacer lo correcto, estás cultivando una fortaleza interior que no depende de las circunstancias. Estás entrenando a tu alma para permanecer en pie aun cuando todo se derrumba. ¿Recuerdas alguna vez en que el miedo a que algo terrible pase te bloqueó? Quizás no fue el hecho en sí, sino el pánico mental que se generó alrededor de la posibilidad. Una vez un emperador romano se levantó cada día imaginando su muerte, la traición, la guerra o la enfermedad. Era morboso, no era sabio, porque al hacerlo cada día en que eso no ocurría, lo vivía con gratitud y enfoque. Y si algún día llegaba aquello que temía, ya estaba listo, ya lo había aceptado internamente. No lo sorprendía como a un niño, sino que lo enfrentaba como a un filósofo. Esto no es solo una idea antigua. Hoy en día, la psicología moderna utiliza técnicas similares como la exposición controlada al pensamiento negativo para desactivar el poder que el miedo tiene sobre nosotros, porque cuando lo nombramos, cuando lo detallamos, cuando lo entendemos, deja de ser un monstruo invisible, se convierte en un dato, y con los datos podemos actuar. Imagina que pierdes tu trabajo. ¿Qué harías? ¿Qué recursos te quedarían? ¿Qué personas podrías contactar? ¿Qué capacidades internas podrías activar? Si te detienes a pensar en eso ahora, sin urgencia, sin presión, te darás cuenta de que hay opciones, caminos, estrategias. El miedo empieza a ceder. Lo mismo ocurre con una pérdida personal, con un diagnóstico médico, con una ruptura afectiva. Cuando aceptas la posibilidad, tu mente ya no entra en shock si sucede. Al contrario, ya tiene claro el siguiente paso. Y es ahí donde comienza el verdadero poder de esta práctica, la acción lúcida. Porque aceptar no es resignarse, es prepararse para actuar con sobriedad, con valentía. Como el marinero que, sabiendo que puede llegar la tormenta, no se esconde, sino que ajusta las velas. Y si no llega la tormenta, mejor aún, pero si llega, no será víctima, será navegante. Esta visión se conecta directamente con el principio del dichotomy of control. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Lo que sí depende de ti es tu actitud ante cualquier escenario. Aceptar el peor no te convierte en pesimista, sino en estratega emocional. Como diría Epicteto, no nos perturban los hechos, sino nuestra opinión sobre los hechos. Entonces si tu opinión sobre lo peor posible ya está estabilizada, si no te quiebra, si ya lo has ensayado mentalmente, ¿qué más podría destruirte?
Hay un momento poderoso que puede cambiarte para siempre cuando dejas de decir, ojalá no pase, y comienzas a decir, si pasa esto, es lo que haré. En ese instante, el miedo se transforma en claridad, la ansiedad se convierte en propósito, y tu mente ya no corre en círculos, sino que avanza. Un buen ejercicio estoico es escribir cada semana cuál sería tu peor escenario en un área de tu vida. Luego detallar con calma qué harías si eso ocurriera. Y finalmente preguntarte, ¿puedo vivir con eso? Si la respuesta es sí, ya has ganado, has recuperado tu poder. Si la respuesta es no, entonces estás ante un área que requiere más reflexión, más preparación, más desapego, porque muchas veces lo que más nos aterra es perder lo que creemos necesitar para vivir. Pero los estoicos te dirían, no necesitas tanto como crees, necesitas virtud, claridad, templanza. El resto es añadido. Lo puedes usar, lo puedes perder, pero no te define. Y así en este entrenamiento diario de aceptar los peores escenarios, descubres algo aún más grande, que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes sostener tu vida con dignidad, incluso cuando el mundo no te da garantías, que puedes actuar desde la serenidad, no desde la urgencia, y que cada vez que vences mentalmente una posibilidad dolorosa, esa posibilidad pierde poder sobre ti. Entonces, si hay algo que te preocupa profundamente hoy, no huyas de ello, detente, respira, escríbelo, imagínalo, y luego pregúntate, ¿qué haría un estoico en este caso? La respuesta no siempre será fácil, pero será tuya, y eso es libertad. Ahora que has entendido cómo aceptar el peor escenario, te libera del miedo. Te invito a descubrir otra herramienta estoica igual de poderosa, una que puede transformar completamente tu relación con el tiempo y con la vida misma. ¿Estás listo para vivir cada día como si fuera toda tu existencia? Entonces avancemos. La sabiduría no es teoría, es práctica. Hay quienes leen cientos de libros, memorizan frases filosóficas, incluso debaten en tertulias sobre la virtud, la serenidad y el alma. Pero al salir de casa, al enfrentarse al tráfico, a una palabra hiriente o a una espera inesperada, todo ese conocimiento se desvanece, como si nunca hubiese existido. ¿De qué sirve entonces la sabiduría si no está presente en nuestras acciones? ¿Qué valor tiene una teoría si no transforma nuestra manera de vivir? Marco Aurelio lo dejó escrito sin rodeos. No es filosofía quien solo habla de ella, filosofía es quien la vive. Esta afirmación no es una simple reflexión, sino una advertencia. La verdadera sabiduría no se mide por lo que sabes, sino por cómo respondes ante la vida. No en las aulas ni en las bibliotecas, sino en el silencio de una discusión evitada, en la paciencia frente a un hijo rebelde, en la templanza, cuando todo dentro de ti grita por explotar. Epicteto, nacido esclavo y convertido en maestro de emperadores, lo repitió incansablemente. No digas que eres filósofo, vive como tal. No hablaba por estética, sino por experiencia. Para él, un estoico no era quien entendía el concepto de control interno, sino quien podía mantener la calma cuando le rompían una pierna. Porque es fácil predicar cuando nada duele. Lo difícil, lo estoico, es actuar con sabiduría, justo cuando todo parece perder sentido. En nuestra vida diaria esta enseñanza cobra un valor inmenso. No necesitas un tratado de ética para ser mejor ser humano. Necesitas practicar todos los días en lo pequeño, en cómo respondes cuando algo no sale como esperabas, en si puedes elegir la comprensión antes que el juicio, en si logras callar cuando el ego quiere tener la última palabra. Imagina a una mujer de 70 años, ha leído sobre el estoicismo desde hace décadas, tiene subrayado a Séneca, conoce el amor fati y cita a Marco Aurelio con pasión, pero aún reacciona con ira cuando su nuera no actúa como ella quisiera. Aún se ofende por palabras mal entendidas, aún se angustia por todo lo que escapa de su control. No es mala persona, solo ha confundido el conocimiento con la sabiduría, porque leer no es practicar, entender no es aplicar, saber no es ser.
Ahora imagina a un hombre sencillo, sin formación académica, que jamás leyó un solo libro de filosofía, pero cada día se levanta con gratitud, trata a los demás con respeto, no se deja llevar por la rabia y acepta la adversidad con templanza. Sin saberlo está viviendo el estoicismo más puro, porque ha hecho de su vida una práctica, no una teoría. Y aquí está la clave. No necesitamos saber más, necesitamos vivir mejor. La sabiduría no se acumula, se ejercita, como un músculo que se fortalece con cada decisión, con cada reacción contenida, con cada emoción observada y no alimentada. Cada día es una oportunidad para ser menos reactivos, más compasivos, más conscientes de nuestro papel en el mundo, no como un deber moral, sino como una forma de estar en paz con nosotros mismos. Séneca escribió: «Largo es el camino de la enseñanza por teorías, breve y eficaz por medio del ejemplo, y ese ejemplo, el que dejamos a los que nos rodean, solo se construye cuando decidimos vivir según lo que creemos, no solo hablar de ello, ser coherentes, ser ejemplo, ser práctica». Entonces, ¿cómo se empieza a practicar la sabiduría? No hace falta hacer grandes cambios. Comienza por observarte. ¿Qué te irrita? ¿Qué activa tu ansiedad? ¿Qué te hace sentir pequeño, herido o inseguro? Y cuando eso aparezca, detente. Respira. Recuerda que ahí está tu entrenamiento. Ahí es donde tu filosofía se pone a prueba. Porque los libros no van a responder por ti. Tus decisiones sí. Practicar la sabiduría también implica aceptar que muchas veces fallarás, que te equivocarás, que reaccionarás. Pero incluso ese error es parte del camino, porque al notar el fallo te haces más consciente, y esa conciencia es oro, es crecimiento, es evolución. Cada día puede ser una pequeña batalla ganada contra tu viejo yo, contra la impulsividad, la queja, la necesidad de tener razón, el deseo de controlar. No necesitas cambiar el mundo, solo cambiar tu forma de estar en él. Esa es la revolución estoica más poderosa. Y en este punto, te invito a hacer algo muy simple. Mañana cuando te levantes, no pienses en ser estoico. Solo decide practicar, aunque sea en un solo momento. Ante una dificultad, una provocación, una impaciencia. Recuerda esta frase: la sabiduría no es teoría, es práctica. Recuérdala y actúa, porque en ese instante habrás hecho más filosofía que en 1000 páginas leídas, y tu vida sin palabras se convertirá en el ejemplo más claro de lo que significa realmente ser sabio. Haz de la organización tu escudo contra el caos. El caos no siempre entra como una tormenta. A veces se cuela sin hacer ruido, disfrazado de pequeños olvidos, de decisiones postergadas, de espacios desordenados y rutinas sin alma. Te despiertas y no sabes por qué, pero ya estás cansado. Tomas el móvil, revisas correos, saltas de una tarea a otra sin claridad ni rumbo, y cuando el día termina la sensación que queda no es de haber vivido, sino de haber sobrevivido, como si todo te hubiera pasado por encima, como si no hubieras tenido voz, ni dirección, ni refugio, solo movimiento constante, sin sentido. Esa sensación de estar atrapado en medio del ruido, de las prisas, de lo urgente, que no siempre es importante, es más común de lo que creemos. Y muchas veces no se debe a que tengas demasiadas cosas que hacer, sino a que no tienes claro por qué las haces. Es allí donde el desorden se vuelve un enemigo invisible, silencioso, pero devastador. No es el caos externo el que más nos consume, sino el interno. Ese que nos desconecta, nos dispersa y nos debilita por dentro. Los estoicos sabían algo esencial. No se trata de controlar todo, sino de ordenar lo que depende de ti. No puedes evitar que el mundo sea incierto, pero sí puedes construir dentro de ti una estructura que te sostenga. Y esa estructura comienza con algo muy simple: la organización. No como rigidez ni como control obsesivo, sino como un acto de claridad, de intención, de dignidad. Organizar no es llenar la agenda hasta el límite, ni convertir tu vida en una lista interminable de tareas. Es más bien el arte de decidir con sabiduría
¿Dónde va tu atención, tu energía y tu tiempo? Es preguntarte cada mañana qué es verdaderamente importante y actuar en coherencia con ello. Séneca lo expresó con crudeza y lucidez. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Y por qué lo perdemos? Porque no lo miramos, porque no lo defendemos, porque lo dejamos al azar de lo inmediato. Pero cuando empiezas a organizarte desde la consciencia, algo profundo cambia. Ya no vives a merced de lo que ocurre, sino desde un centro que has elegido. Cada minuto que decides con claridad es un muro que levantas frente a la dispersión, y cada cosa en su lugar, en tu casa, en tu agenda, en tu mente, es una señal de respeto hacia ti mismo. Epicteto, con su acostumbrada firmeza, enseñaba que la libertad comienza en la disciplina. Y tenía razón, porque no hay mayor esclavitud que vivir sin dirección. Una mente desordenada que responde a cada estímulo como una hoja al viento es una mente vulnerable. Pero una mente ordenada que sabe lo que quiere y actúa desde ahí es una mente fuerte, resistente, serena. Y en ese orden interior hay poder, un poder silencioso, pero profundo. Imagina un navegante estoico enfrentando una tormenta. No puede calmar el mar ni detener las olas, pero su barco está en orden. Cada cuerda en su sitio, cada vela ajustada, cada herramienta al alcance. Esa preparación no elimina el peligro, pero lo vuelve navegable. Así también en la vida. No podemos evitar que lleguen los imprevistos, los problemas, los cambios, pero sí podemos prepararnos. Y la organización es ese acto de previsión serena, de sabiduría aplicada. Es una forma de decirle al caos: estoy listo. Practicar esta forma de organización no requiere grandes sistemas ni herramientas complejas. Comienza con lo simple: una lista de prioridades al comenzar el día, un espacio físico que invites al enfoque, un tiempo definido para lo esencial, un no firme para aquello que no construye. Es en esos pequeños gestos donde empieza el gran cambio, porque cada acción consciente fortalece tu presencia, tu paz, tu sentido de dirección, y cuando lo haces cada día se convierte en una práctica espiritual, en una manera de cuidar lo que importa. Organizar no es una moda de productividad, es una filosofía de vida. Es entender que cada día que vives sin intención es un día que pierdes sin darte cuenta, y que cada momento que ordenas desde dentro es una semilla de libertad. Es también una forma de amor propio, porque cuando pones orden en tu vida, no lo haces para impresionar a nadie, sino para proteger tu mente, tu energía, tu paz. Es elegir lo esencial sobre lo trivial, es darle forma al tiempo antes de que se te escape. Hoy más que nunca vivimos rodeados de estímulos. El mundo nos grita, nos empuja, nos exige, y si no tenemos un ancla interior terminamos arrastrados. La organización desde la mirada estoica no es un fin en sí mismo, sino un medio para estar en paz, incluso en medio del ruido. Es construir dentro de ti un lugar al que siempre puedes volver, un orden interno que te permite pensar, decidir y actuar con lucidez. Así que si hoy sientes que todo va muy rápido, que el día te arrastra y que tu mente se dispersa, haz una pausa, mira a tu alrededor, mira dentro de ti y empieza por lo pequeño. Ordena tu escritorio. Elige 3 cosas esenciales para hoy. Define un momento para el silencio y desde ahí recupera tu dirección, porque cuando la vida se vuelve caótica, el orden se convierte en un acto de rebeldía y en tiempos de confusión, una rutina clara es un escudo poderoso. Haz de la organización tu escudo contra el caos, no porque te garantice el control de todo, sino porque te devuelve el control de lo que más importa tú. Reescribe tu identidad desde tus fortalezas. ¿Cuántas veces te has definido por tus errores, por tus caídas, por lo que no lograste? A lo largo de los años, muchas personas terminan construyendo una identidad no desde lo que las fortalece, sino desde lo que las debilitó. Se miran al espejo y no ven lo que han superado, sino lo que no han sido capaces de evitar. Se aferran a un relato interno lleno de culpa, miedo, reproche,
como si todo su valor dependiera de no haberse equivocado nunca. Pero la verdad es que todos caemos, todos, incluso los sabios, incluso los fuertes. Lo que distingue a quienes florecen en medio del caos no es la ausencia de tropiezos, sino la habilidad de reinterpretarlos, de usar cada cicatriz como prueba de fortaleza, no como marca de fracaso. La filosofía estoica nos recuerda una verdad poderosa. No somos lo que nos pasa, sino lo que decidimos hacer con ello. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos, y si los tuyos están teñidos de autoexigencia cruel o de vergüenza, tu identidad también lo estará». Por eso el cambio profundo no empieza en lo externo, empieza en cómo te hablas a ti mismo. Empieza cuando eliges dejar de repetirte que no eres suficiente y comienzas a reconocer que estás de pie a pesar de todo, que hay en ti una fuerza que ha resistido tormentas silenciosas, que tienes más poder del que crees. Pero lo has olvidado. Volver a escribir tu identidad no es ignorar el pasado, es integrarlo de otra forma. Es dejar de verte como el personaje que fracasó y empezar a reconocerte como el protagonista que sigue de pie, que aprende, que crece, que transforma lo vivido en sabiduría práctica. Epicteto, esclavo y luego maestro, no se definió por las cadenas que lo marcaron, sino por la libertad interior que construyó desde dentro. Él eligió no ser víctima de sus circunstancias, sino arquitecto de su mente. Y tú puedes hacer lo mismo. Reescribir tu identidad no requiere cambiar tu historia, requiere cambiar el significado que le das. Piensa por un momento, si alguien que te ama profundamente hablara de ti, ¿diría lo mismo que tú te dices cada mañana? ¿O vería en ti a una persona valiente que ha seguido adelante aún en días oscuros? Muchas veces somos nuestros peores jueces. Nos exigimos lo que no le exigiríamos ni a un enemigo. Pero la voz del estoicismo nos invita a cultivar un diálogo interior más justo, más realista, más compasivo, no indulgente, sino sabio, porque nadie se fortalece desde el desprecio. La fuerza nace cuando dejas de luchar contra ti y empiezas a colaborar contigo. Para lograrlo, haz una pausa, observa tu vida con honestidad y luego con admiración, no desde el ego, sino desde el reconocimiento justo. ¿Cuántas veces te caíste y te volviste a levantar? ¿Cuántas veces elegiste lo correcto a pesar de lo difícil? ¿Qué valores has defendido incluso cuando era más fácil ceder? Esa es tu verdadera biografía, no lo que fallaste sino lo que resististe. Y si te cuesta verlo, haz el ejercicio de escribirlo. Toma papel y lápiz y responde. ¿Qué fortalezas has desarrollado a lo largo de tu vida? ¿Qué parte de ti admiras en silencio pero nunca reconoces en voz alta? ¿Qué aspectos tuyos has construido a base de dolor y constancia? La mente necesita evidencias para creer, así que entrégale pruebas de tu valía. No esperes que vengan de fuera. El mundo muchas veces no ve, pero tú sí puedes ver. Y cuando lo hagas poco a poco tu narrativa interior cambiará. Ya no te presentarás como el que falló, sino como el que aprendió, como el que eligió usar el dolor para crecer y no para encerrarse. Ese cambio de perspectiva, aunque sutil, transforma todo, porque lo que creemos de nosotros determina lo que permitimos, lo que buscamos, lo que soñamos. Séneca decía, tan solo los sabios son libres, y parte de esa libertad es poder definirte desde tu verdad más profunda, no desde lo que los demás creen o esperan de ti. Reescribir tu identidad es también soltar los rótulos ajenos, el hijo que decepcionó la mujer, que no logró, el hombre que fracasó, y recuperar la esencia, la persona que sigue caminando con dignidad, que abraza su proceso, que acepta su humanidad. Porque ser estoico no es ser perfecto, es ser valiente para mirar dentro y reconstruir desde ahí. Y si un día vuelven las dudas, porque volverán, recuerda este principio: no alimentes al crítico interno más de lo que alimentarías a un enemigo. Pregúntate si ese pensamiento te fortalece o te debilita, si te acerca a quien quieres ser o te aleja. Y si la respuesta es negativa, cámbialo, reescribe.
Vuelve a tu centro, a tu fuerza, a tu verdad. Porque cada vez que eliges pensar desde tus virtudes y no desde tus carencias, estás dando un paso más hacia una versión tuya, más alineada, más plena, más libre. En la práctica diaria, esto puede verse simple, pero es profundo. Comienza el día recordando una cualidad tuya que admiras. Termínalo reconociendo un acto, por pequeño que sea, que honró tu identidad más noble. Cuando dudes, regresa a tu lista de fortalezas. Tenla a mano, léela en voz alta, si es necesario. Y si un día te sientes perdido, no te preguntes qué has hecho mal. Pregúntate qué versión de ti quieres activar hoy. No la del miedo, sino la del coraje. No la del juicio, sino la del propósito. Esto no es autoayuda, es filosofía vivida. Es una forma de habitarte con más claridad. Porque cuando te reconoces desde tus fortalezas, no niegas tus sombras, pero ya no te defines por ellas. Les das su lugar, pero no el control. Y esa es una de las formas más elevadas de sabiduría estoica, elegir tu narrativa interior, como quien elige la calidad del aire que respira. Reescribir tu identidad es un acto de amor, de coraje, de verdad y sobre todo de libertad, porque nadie puede quitarte lo que tú decidas afirmar desde dentro. Lo que tú elijas recordar cuando todo se nuble, lo que tú declares en silencio como tu esencia más fuerte. Así que hazlo, hoy. No esperes a tener todo claro, no esperes a que otros te reconozcan. Empieza tú desde adentro, desde lo que te ha sostenido, desde lo que ya eres, aunque aún no te lo hayas dicho con suficiente fuerza. Rodéate de personas que nutren tu mente, no que la drenan. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo sino del alma. Es esa fatiga invisible que aparece cuando pasas demasiado tiempo con quienes apagan tu luz interior, con quienes drenan tu energía sin que lo notes, gota a gota. No hacen falta gritos ni conflictos. A veces basta con una presencia constante que cuestiona, que critica, que minimiza tus esfuerzos, o simplemente no cree en ti. Y así, sin darte cuenta, te vas encogiendo por dentro, te vuelves más inseguro, más apagado, más confundido. Pero hay algo que los estoicos entendieron con una lucidez admirable. El alma necesita alimento, tanto como el cuerpo. Y ese alimento también proviene de las personas que eliges tener cerca. Marco Aurelio decía: evita a las personas que son una carga para el alma. La vida es demasiado breve para cargar con venenos innecesarios. Qué potente reflexión, porque no se trata de ser egoísta, ni de rechazar a todo aquel que nos moleste. Se trata de proteger un espacio sagrado, tu mente, tu paz, tu claridad. Hay personas que con una sola conversación te devuelven la perspectiva, te recuerdan quién eres, te inspiran a actuar con templanza, con sabiduría. Y hay otras que, por el contrario, te arrastran al ruido, a la queja, al juicio constante. No necesitas odiarlas ni discutir. Solo necesitas tomar distancia, porque no todo lo que te rodea merece estar dentro de ti. A lo largo de la vida convivimos con muchas personas. Algunas llegan por elección, otras por circunstancias, pero todas influyen. Algunas expanden tu mente, otras la limitan. Algunas te elevan, otras te anclan. Algunas te llenan de serenidad, otras de tensión. Por eso elegir conscientemente con quién compartes tu tiempo, tu energía y tus pensamientos no es un capricho, es un acto de responsabilidad emocional. Imagina por un momento que tu mente es un jardín. Si permites que entre cualquiera, algunos pisarán las flores, otros sembrarán semillas que nunca pediste, y otros simplemente dejarán basura antes de irse. Pero si eres cuidadoso, si filtras, si eliges bien, entonces ese jardín puede florecer, puede convertirse en un refugio de belleza, de ideas, de armonía. Las personas que te nutren no son aquellas que siempre te dan la razón, son aquellas que incluso en el silencio te invitan a pensar mejor, a crecer, a volver a ti mismo. Séneca nos recordaba que la amistad verdadera se construye en la virtud, y esa palabra virtud es clave, porque no se trata de rodearse de aduladores,
ni de cómplices del autoengaño. Se trata de rodearte de personas con las que puedes hablar con honestidad, equivocarte sin miedo y aún así sentirte digno. Personas que cuando te caes no te juzgan, pero tampoco te permiten quedarte en el suelo. Personas que tienen el valor de confrontarte desde el amor, que te corrigen sin herirte y te impulsan sin presionarte. Esa es la compañía que tu mente necesita. Esa es la compañía que vale la pena conservar. Pero también hay que tener el coraje de reconocer lo contrario. No todo vínculo es nutricio. Hay personas que te agotan solo con su presencia, que convierten cada diálogo en un campo de batalla, que siembran dudas, temores, que se alimentan de tu debilidad para sentirse fuertes. Y tú sigues ahí, a veces por costumbre, a veces por culpa, a veces porque te dijeron que alejarse es de cobardes. Pero te diré algo, no hay nada más valiente que proteger tu equilibrio. No hay nada más sabio que elegir el silencio antes que el veneno disfrazado de conversación. Vivir con conciencia estoica es entender que no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar a quién dejas entrar en tu vida. Es elegir una y otra vez lo que fortalece tu carácter por encima de lo que solo llena tu tiempo. Es preferir la soledad sana antes que la compañía tóxica, porque estar solo no significa estar vacío. Significa muchas veces estar en reconstrucción, en conexión contigo mismo. Los estoicos no buscaban multitudes, no necesitaban aprobación, buscaban verdad, claridad, sabiduría, y sabían que esa búsqueda se contagiaba, que al rodearte de personas lúcidas, pacientes, disciplinadas, tu mente también se transforma, que al observar a quienes viven con templanza, tú también comienzas a actuar desde la calma, porque la virtud se contagia, y también la mediocridad. Por eso Epicteto decía, ten cuidado con la compañía que eliges, porque inevitablemente te parecerás a ellos. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿quiénes son las personas que te inspiran a ser mejor? ¿Quiénes son aquellas con las que te sientes más tú? ¿Y quiénes, por el contrario, apagan tu entusiasmo, critican tus avances o te hacen dudar de tu valor? No es una cuestión de juicio, sino de higiene emocional. Así como limpias tu casa de lo que ya no sirve, también puedes limpiar tu entorno de las relaciones que solo restan, no con odio, sino con claridad. La práctica estoica comienza con el discernimiento, y en el arte de elegir compañía, el discernimiento lo es todo. No todo el mundo tiene que ser parte de tu círculo íntimo. No todo el mundo merece tu confianza, tu escucha, tu vulnerabilidad. Tú eliges quién entra, y con eso eliges también quién puede influir en tu paz. Rodéate de personas que te eleven incluso en sus silencios, que te escuchen sin prisa, que no compitan contigo sino que se alegren por ti, que cuando hablen te dejen pensando, no drenado, que cuando te miren lo hagan desde la empatía, no desde el juicio. Esas personas existen, y a veces no son muchas, pero no necesitas cantidad, solo verdad. Y si en este momento no las tienes cerca, entonces sé tú esa persona para otros. Sé tú quien nutra con palabras sabias. Sé tú quien escuche sin interrumpir. Sé tú quien inspire desde la calma, porque al serlo también comienzas a atraer a quienes vibran en esa misma frecuencia. Hoy puedes comenzar de nuevo, puedes limpiar tu entorno emocional, puedes elegir mejor tus conversaciones. Puedes proteger tu energía como un tesoro, porque lo es, porque tu mente es tu refugio, y nadie, absolutamente nadie, debería vivir ahí si no la honra. Rodéate de personas que alimenten tu mente, que la expandan, que la respeten, porque ellas no solo te acompañan, te transforman. Y cuando llegue el ruido, cuando el mundo se vuelva caótico, su presencia será como un faro. Entonces entenderás que nunca fue egoísmo, fue amor propio. Haz lo mejor que puedas, incluso cuando nadie te ve. Haz lo mejor que puedas, incluso cuando nadie te ve. Porque es precisamente ahí, en la soledad, en el anonimato, donde se forja la verdadera integridad. No en los aplausos, no en los reconocimientos, no en los elogios públicos. El estoicismo nos recuerda que el valor no reside en parecer virtuoso,
sino en serlo incluso cuando no hay testigos. ¿Cuántas veces hacemos lo correcto solo cuando hay alguien observando? ¿Cuántas decisiones tomamos influenciados por el qué dirán en lugar del qué soy? Y lo más revelador es que esas acciones hechas solo por validación externa no nos llenan, no nos transforman, son máscaras, apariencias, pero cuando haces lo correcto sabiendo que nadie lo sabrá, cuando cumples tu palabra sin necesidad de que te premien ahí hay libertad. Marco Aurelio escribió: el alma se fortalece haciendo lo correcto incluso en secreto, y tenía razón, porque la conciencia es el único juez del que nunca puedes escapar. No importa cuán pequeña sea la acción, si sabes que pudiste haberlo hecho mejor y no lo hiciste, lo llevas contigo, no para castigarte, sino para recordarte quién estás eligiendo ser. Vivimos en un mundo donde las apariencias dominan, donde todo se muestra, se graba, se publica. Pero los estoicos nos invitan a mirar hacia adentro, a cultivar una virtud silenciosa, a construir una vida coherente incluso cuando no hay nadie alrededor para validarla. Hacer lo mejor que puedas, incluso cuando nadie te ve, es una forma de respeto hacia ti mismo, hacia tu proceso, hacia los valores que eliges vivir. No es perfección lo que se busca, es coherencia, porque sabes que podrías mentir, pero eliges decir la verdad. Sabes que podrías hacer trampa, pero eliges la honestidad. Sabes que podrías dejarlo pasar, pero eliges dar lo mejor de ti. Y cada una de esas elecciones invisibles moldea tu carácter. No necesitas que te premien, no necesitas que te graben. Basta con saber que tú lo diste todo, porque tú lo sabías, y eso es suficiente. Epicteto decía que la verdadera educación del alma se revela en los momentos en que nadie nos observa, porque ahí no hay teatro, no hay máscaras, solo tú frente a tu conciencia. Y es ahí donde se decide si estás avanzando o retrocediendo. Los actos silenciosos tienen un poder que trasciende. A veces pensamos que nadie los ve, pero tú los ves. Y ese tú interior es el que define tu paz o tu insatisfacción. Hay quienes aparentan éxito, pero están vacíos. Y hay quienes trabajan en silencio, con disciplina, con entrega y viven en plenitud. La práctica estoica no se mide en discursos ni en poses, se mide en pequeños actos cotidianos, en recoger algo del suelo, aunque no sea tuyo, en cumplir con tu palabra, aunque nadie te lo exija, en terminar una tarea con excelencia, aunque nadie te la supervise. Eso es grandeza, eso es madurez, eso es libertad, porque cuando no necesitas testigos para hacer lo correcto, es que has entendido que tu mayor juez eres tú. Y lo interesante es que esa integridad silenciosa te transforma, porque empiezas a confiar más en ti, a respetarte más, a verte con más dignidad. Ya no buscas aprobación porque ya tienes la tuya. Ya no necesitas demostrar porque ya sabes quién eres. Y ese cambio se nota, se siente. No es vanidad, es paz. Paz con tu forma de vivir. Paz con tu forma de responder al mundo. Paz con tus decisiones, incluso las más pequeñas. Imagina a un jardinero que cuida su huerto, aunque nadie lo vea, que riega cada planta con atención, que poda con esmero, que limpia el terreno cada día sin que nadie lo felicite. ¿Por qué lo hace? Porque ama lo que hace, porque se respeta a sí mismo, porque entiende que lo que está cultivando no es solo un jardín, es su carácter. Así también nosotros, cada acto de integridad, aunque pase desapercibido, siembra algo en nuestro interior y con el tiempo florece. Haz lo mejor que puedas, no por miedo al juicio, sino por amor a tu camino, porque cuando actúas desde la excelencia interna, tu vida se alinea, tu mente se aclara, tus emociones se estabilizan. No necesitas controlar a los demás, solo necesitas gobernarte a ti mismo. Y esa es una forma de poder que nadie puede arrebatarte. Incluso si fallas, incluso si no logras lo que esperabas, si sabes que diste lo mejor, no hay culpa. Hay aprendizaje y eso te da fuerza para continuar. La próxima vez que te enfrentes a una elección en la que nadie te observe, detente un segundo.
y pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser? Porque esa pregunta es una brújula, porque ese momento es una oportunidad, porque ese instante silencioso puede ser el más importante del día. No lo subestimes. Los grandes cambios no nacen de grandes discursos, nacen de pequeñas decisiones hechas con conciencia, y si alguna vez dudas, recuerda esto: los ojos que más importan no son los que te miran desde fuera, son los que te miran desde dentro. Y cuando esos ojos ven coherencia, honestidad, entrega, entonces sí puedes caminar con la cabeza en alto. No porque todos te admiren, sino porque tú sabes que estás siendo fiel a tu mejor versión. Haz lo mejor que puedas, incluso cuando nadie te ve. Porque al final, ese nadie siempre has sido tú. Domina tus pensamientos negativos con el método Abra. Hay pensamientos que no golpean con fuerza, pero desgastan como el agua al filo de una piedra. No son gritos, son susurros persistentes. No soy suficiente. Todo saldrá mal. Y si fracaso, te ha pasado. Estás en silencio, tal vez solo tomando un café, y de pronto ese pensamiento aparece, te atrapa, te cambia el ánimo, te agita el pecho sin que haya sucedido nada fuera. Porque a veces lo más difícil no está allá afuera, sino dentro de tu propia mente. Los estoicos lo sabían. No somos lo que nos pasa, somos lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Epicteto fue claro: no nos afecta lo que sucede, sino la opinión que tenemos sobre ello. Pero entonces, ¿cómo cambiar esa opinión cuando el pensamiento negativo parece más fuerte que uno mismo? Aquí es donde entra el método Abra, una herramienta simple pero poderosa para detener el torbellino mental y recuperar el control interno. Atiende, no huyas del pensamiento, no lo reprimas, atiéndelo, obsérvalo, como quien mira una nube pasar por el cielo sin juzgar, sin actuar, solo nota su presencia. Cuando un pensamiento negativo aparece, la mayoría reacciona con miedo o lucha, pero los estoicos proponían lo contrario: observar sin identificarse, porque el pensamiento no eres tú, es solo un evento en tu mente. Al atenderlo sin miedo, sin alimentarlo, ya comienzas a quitarle poder. Ve, de baja al cuerpo, lleva tu atención al cuerpo, a la respiración, a los hombros, a la mandíbula. ¿Dónde sientes tensión? ¿Dónde se refugia el pensamiento en ti? Baja la atención del ruido mental al ancla del cuerpo, porque el cuerpo no miente, te muestra dónde aprietas, lo que debes soltar. Séneca decía: lo que tememos muchas veces no es el hecho, sino la anticipación del hecho, y esa anticipación vive en el cuerpo. Al regresar a él, regresas al presente, al aquí y ahora. R de respira y reestructura. Respira profundo, no desde el pecho, sino desde el abdomen, lento, conscientemente. La respiración calma la mente como el agua apaga el fuego, y desde esa calma puedes reestructurar, cambiar el diálogo interno. Si el pensamiento dice: no puedo con esto, respira y reemplaza. No es fácil, pero estoy aquí, estoy haciendo lo que puedo. Un paso cada vez. No se trata de positivismo vacío, sino de recuperar el poder de elegir tu respuesta. Marco Aurelio lo aplicaba cada día al escribir en su diario: reescribía lo que pensaba para poder ver con más claridad. Actúa con intención, no te quedes en el análisis. Da un pequeño paso, uno que reafirme tu fuerza, no tu miedo. Puede ser levantarte y caminar, puede ser llamar a alguien, puede ser escribir, lo que sea, pero hazlo con intención, porque cada acción consciente debilita el ciclo de pensamientos negativos. La acción te devuelve al presente, y en el presente, el miedo no puede crecer, solo en la anticipación o en el recuerdo, no en el ahora. Por eso cada paso con intención es un acto de liberación estoica. El método Abra no elimina los pensamientos negativos, pero te enseña a no obedecerlos, a mirarlos sin caer en ellos, a responder desde tu centro, no desde tu impulso. Y eso es libertad interior, porque dominar los pensamientos no es reprimirlos,
es aprender a no seguirlos, a no dejar que te arrastren, a elegir con calma cuál pensamiento merece tu energía y cuál solo es ruido. Una historia que lo ilustra es la de Cleantes, discípulo de Zenón. Se cuenta que en una ocasión fue criticado públicamente por su aparente lentitud para entender ciertas enseñanzas. Muchos se burlaban de su silencio, pero él, lejos de reaccionar, permanecía sereno. Cuando le preguntaron por qué no respondía, dijo: «No alimentaré con mi voz lo que solo vive en la mente de otro». Esa respuesta no era pasividad, era dominio, era sabiduría en acción. Aplicar Abra es practicar esa misma sabiduría, no responder con reacción sino con conciencia, no seguir al pensamiento como oveja al lobo, sino detenerte, observarlo, respirar y decidir, porque el pensamiento no tiene poder. Si tú no se lo das, puedes comenzar hoy, cuando aparezca ese juicio interno, esa duda repetida, esa anticipación ansiosa. Recuerda, atiende, baja al cuerpo, respira y reestructura. Actúa con intención. Tal vez no logres hacerlo perfecto la primera vez, pero cada vez que lo intentes, estarás entrenando tu mente para volver a ti, para vivir desde tu centro, para ser, como decían los estoicos, dueño de ti mismo. Y si hoy sientes que tus pensamientos te abruman, está bien. No eres débil, eres humano, pero también eres capaz de mirar esos pensamientos a los ojos y no dejar que decidan por ti. Porque la verdadera fortaleza no es no tener pensamientos negativos, es no rendirse ante ellos, y ese poder ya está en ti. Postergar la preocupación también es autocontrol. ¿Alguna vez has sentido que una preocupación te paraliza incluso antes de que algo realmente suceda, como si tu mente se adelantara al futuro dibujando escenarios catastróficos que aún no existen, y en el intento de anticiparlo, todo terminara por agotarte por completo? Esa ansiedad anticipatoria, ese hábito tan humano de sufrir por adelantado, es uno de los ladrones más silenciosos de nuestra paz mental. Y sin embargo, hay un acto sutil, casi invisible, que puede cambiarlo todo: aprender a postergar la preocupación, no negarla, no ignorarla, solo postergarla. Los estoicos, con su mirada lúcida y despiadadamente honesta sobre la naturaleza humana, comprendieron que no todo pensamiento que nos visita merece hospedaje inmediato. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y muchas veces, esa opinión nace demasiado pronto, sin información suficiente, sin contexto, sin hechos reales, solo con el combustible del miedo y la imaginación desbordada. Es ahí donde entra el autocontrol, no como una fuerza rígida o represiva, sino como una forma de sabiduría práctica: reconocer cuando una emoción quiere tomar el volante y decidir que no es su turno. Postergar la preocupación no es irresponsabilidad, es inteligencia emocional. Es decirle a tu mente: lo entiendo, esto me importa, pero ahora no es el momento. Es darte el permiso de volver a la calma y enfrentar lo que venga cuando venga. Porque el 90% de lo que tememos nunca ocurre. Y del 10% que sí ocurre, el 90% no es tan grave como imaginábamos. Entonces, vale la pena sufrir dos veces. Vale la pena hipotecar el presente por un futuro que quizás nunca llegue. Imagina a un médico estoico frente a una posible mala noticia. Podría angustiarse durante días antes de tener los resultados de un examen, pero en lugar de eso elige vivir su día con presencia, hacer lo que le toca y reservar su energía para cuando realmente tenga algo concreto que afrontar. Ese médico no está negando su humanidad, la está guiando con templanza, está ejercitando el arte de posponer la angustia hasta que tenga sentido, hasta que sea útil, porque preocuparse antes de tiempo es como encender la alarma sin incendio. Solo genera ruido. Séneca, con su lucidez habitual, escribía: somos más a menudo atormentados por nuestra imaginación que por la realidad. Y es verdad,
Nuestra mente es capaz de fabricar tormentas enteras en cielos despejados, pero la filosofía estoica nos ofrece una herramienta: el espacio. El espacio entre el estímulo y la respuesta, entre el miedo y la reacción, ese pequeño intervalo donde reside nuestra libertad. Postergar la preocupación es usar ese espacio con sabiduría, es respirar, esperar, observar. Y luego, si es necesario, actuar, pero ya no desde el pánico, sino desde la claridad. Y esto no es solo poesía. La ciencia lo respalda. Numerosos estudios de psicología muestran que las personas que desarrollan la habilidad de esperar antes de reaccionar emocionalmente tienen mayor resiliencia, mejor salud mental y relaciones más sanas, porque no viven arrastradas por cada pensamiento. No se creen todo lo que su mente les dice. Han aprendido a hacer una pausa, a revisar si lo que sienten merece convertirse en acción inmediata, y muchas veces descubren que no. Entonces, ¿cómo se practica este tipo de autocontrol estoico? Comienza con algo tan simple como escribir. Cada vez que una preocupación te abrume, en lugar de actuar impulsivamente, siéntate y anótala. Pregúntate: ¿tengo todos los hechos? ¿Esto depende de mí? ¿Puedo hacer algo ahora mismo? Si la respuesta es no, pospon la preocupación. Fíjate una hora para pensar en eso si es necesario. Pero mientras tanto, vuelve al presente, vuelve a lo que sí puedes controlar, a lo que sí depende de ti, porque ahí es donde tu energía cobra valor. Otra práctica poderosa es preguntarte: ¿qué diría Marco Aurelio en esta situación? Probablemente diría algo así como: ocúpate de lo que tienes entre manos, lo demás ya llegará. Porque el emperador filósofo entendía que la vida es demasiado breve para vivirla en piloto automático, atrapados por preocupaciones sin fundamento. Él sabía que cada día es suficiente en sí mismo y que arrastrar el mañana al hoy es una forma de perder los dos. Hay algo profundamente liberador en recordar que no tienes que resolverlo todo ahora, que puedes dejar algunas preguntas sin respuesta, que puedes mirar al miedo y decirle no hoy. Porque eso también es fortaleza, eso también es coraje. No el de quien enfrenta todo con los puños en alto, sino el de quien sabe esperar. El de quien entiende que no todo requiere una reacción inmediata, que la serenidad a veces es simplemente elegir no entrar en la tormenta. Y sí, habrá momentos en que la preocupación toque la puerta con fuerza, que parezca imposible postergarla, que tu mente te diga que si no lo resuelves ahora, todo se derrumbará. Pero incluso ahí, tienes una elección. Puedes respirar, puedes observar esa emoción sin fusionarte con ella. Puedes recordarte que tú no eres tu miedo, eres quien lo observa. Y desde ese lugar, desde esa conciencia, puedes decidir, ahora no. Y en esa decisión, recobras tu poder. Postergar la preocupación es en el fondo un acto de amor propio, de respeto por tu paz, de fidelidad a tu presente. Es una manera de decirle al caos: conmigo no corres. Es usar tu mente como un instrumento, no como una celda. Es convertirte en dueño de tus pensamientos, no en esclavo de ellos. Hoy más que nunca necesitamos recuperar ese arte olvidado, porque vivimos en una época que premia la reacción, el drama, la urgencia, pero la sabiduría no grita, la sabiduría espera. Y tú puedes elegir ser sabio. Puedes elegir no cargar con un mañana que aún no existe. Puedes soltar y confiar en que cuando llegue el momento, estarás listo. Y quizás ese sea el mayor acto de autocontrol de todos: no correr detrás del miedo, sino caminar junto a la calma. Porque la calma no es ausencia de problemas, es presencia de claridad. ¿Y tú? ¿Qué preocupación puedes postergar hoy para vivir con más ligereza? Perdónate, o seguirás encadenado al pasado. Hay errores que se clavan como espinas invisibles. No sangran, pero duelen. No se ven, pero pesan. Son esas decisiones que tomaste desde la ignorancia, desde el miedo, desde el cansancio. Palabras que dijiste y no puedes retirar. Silencios que guardaste cuando más se necesitaba tu voz. Momentos en los que actuaste como no querías,
en los que traicionaste tus valores, en los que te fallaste a ti mismo. Y lo más duro es que aunque el tiempo avance, ese pasado sigue ahí. No por lo que ocurrió, sino porque tú aún no te has perdonado, y hasta que no lo hagas, seguirás encadenado a una versión de ti mismo que ya no existe, pero que sigue teniendo poder sobre tu presente. Los estoicos comprendieron que no somos nuestros errores, sino lo que hacemos después de ellos. Marco Aurelio lo escribió con lucidez. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso incluye el dolor que hemos causado, las decisiones que lamentamos y las huellas que hemos dejado sin querer. No se trata de negar lo que pasó, ni de maquillarlo con excusas. Se trata de mirarlo de frente, aprender y soltar, porque aferrarte a la culpa no te hace más sabio, solo más prisionero. Perdonarte no es justificarte, es reconocer que hiciste lo mejor que pudiste, con la conciencia, la madurez y el estado emocional que tenías en ese momento. Es aceptar que fuiste humano, que caíste, sí, pero también puedes levantarte, que heriste tal vez, pero también puedes sanar, que perdiste el rumbo, pero aún puedes corregir el trayecto, porque si cada fallo se convierte en una condena perpetua, entonces vivir se vuelve imposible. El perdón propio es en realidad un acto de sabiduría radical. Es decir, asumo la responsabilidad, pero no me defino por mis sombras. Me reconcilio con lo que fui para liberar lo que puedo ser. Imagina por un momento que pudieras hablar con tu yo del pasado, ese que tanto juzgas hoy. ¿Le gritarías con odio? ¿O le tenderías la mano? ¿Le castigarías por sus errores? ¿O le recordarías que aún puede crecer? A veces tratamos a nuestro pasado como a un enemigo, cuando en realidad fue solo un maestro incómodo, uno que nos mostró con crudeza quién no queremos volver a ser. Y eso, aunque duela, también es un regalo. La culpa que no se trabaja se transforma en autoabandono, en esa voz interna que te dice que no mereces ser feliz, que no mereces oportunidades, que no mereces amor, y desde ahí saboteas cada cosa buena que llega a tu vida, porque aún crees que tienes que pagar. Pero los estoicos nos invitan a romper ese ciclo, a ejercer el juicio justo, a evaluar los hechos con claridad y luego avanzar. Séneca decía que nadie vuelve del error por la ira, sino por la razón, y eso aplica contigo mismo. No necesitas más castigo, necesitas comprensión, necesitas cerrar el ciclo. Una forma poderosa de iniciar este proceso es escribir. Toma papel y lápiz y escribe aquello por lo que aún te castigas. Nómbralo, dale forma y luego pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿En qué me hizo crecer? ¿Qué puedo hacer hoy como acto simbólico de reparación hacia mí o hacia otros? No se trata de hacer borrón, sino de trazar un nuevo comienzo desde la conciencia. Cada acto de perdón hacia ti mismo es una cadena menos en el alma. El pasado solo tiene poder cuando tú le das tu presente, y ese poder se disuelve en el momento en que decides que no vas a seguir dándole tus días, tus sueños, tu energía. Sí, cometiste errores, pero también has amado, has cuidado, has dado lo mejor que has podido muchas veces. No eres solo tu peor momento, eres un todo, y ese todo merece respeto, merece compasión, merece avance. La filosofía estoica no busca que vivas sin emociones, busca que no seas esclavo de ellas. Y la culpa, cuando no se transforma, se vuelve una cárcel. El perdón, en cambio, es libertad. Es mirar tu reflejo sin bajar la mirada. Es dejar de huir. Es permitirte ser sin el peso de lo que fuiste, porque incluso ese que fuiste tenía algo que enseñarte. Hoy detente un instante, respira hondo y di en voz baja, me perdono. No porque no haya dolido, sino porque ya aprendí. Y cada vez que la culpa quiera volver, recuérdale que ya fue escuchada, que ya cumplió su función, que tú estás aquí hoy construyendo una versión más consciente, más presente, más alineada contigo. Porque al final perdonarte no es olvidar, es recordar sin que te duela. Es honrar tu historia sin dejar que te detenga. Es liberarte de las cadenas invisibles que tú mismo has sostenido.
y en esa libertad, volver a ti. Estás listo para soltar porque tu vida no está atrás. Tu vida comienza justo en el instante en que decides perdonarte. La paz no es un resultado, es una elección diaria. La mayoría de las personas espera la paz como quien espera un milagro. Como si un día al resolver todos sus problemas, al poner todo en orden, al cerrar todas las heridas, la paz simplemente apareciera. Pero la verdad es otra. La paz no es un resultado que se alcanza, es una decisión, una elección silenciosa, íntima y diaria. No surge cuando todo va bien, sino cuando tú decides estar bien a pesar de todo. Y eso lo sabían los estoicos. Epicteto decía que no son las cosas externas las que nos perturban, sino la forma en que las interpretamos. ¿Cuántas veces hemos vivido días aparentemente tranquilos y sin embargo por dentro éramos tormenta? Y al contrario, ¿cuántas veces en medio del caos hemos sentido una calma profunda, inexplicable pero real? Esa paz nace de dentro, no de lo que ocurre sino de cómo lo enfrentas. Séneca en sus cartas nos recordaba que el sabio no espera que el mundo se calme para estar en calma. El sabio se convierte en el refugio que el mundo no puede ofrecerle. Y esa es una práctica, no una meta. Es un hábito del alma, porque elegir la paz no es fácil. Exige renuncia, exige presencia, exige conciencia. Es mirar una ofensa y no reaccionar. Es sentir el miedo y no dejar que te domine. Es reconocer tu vulnerabilidad y aún así mantenerte en pie sereno. La paz estoica no es pasividad ni resignación, es fuerza interior. Es el dominio de uno mismo ante lo inevitable. Es actuar con virtud, incluso cuando todo a tu alrededor grita desesperación. Es recordar, como enseñaba Marco Aurelio, que tú puedes estar en guerra por fuera, pero tener tu mente como un jardín por dentro. Y ese jardín, amigo mío, hay que cuidarlo a diario. Con intención, con decisiones pequeñas, con pausas, con límites, con silencio. Practicar la paz diaria es darte cuenta de cuando tu mente se dispara con preocupaciones imaginarias. Es frenar ese impulso, respirar, volver al presente. Preguntarte, ¿esto depende de mí o no? Y si no depende de ti, soltar. Porque cada vez que eliges soltar lo que no controlas, te haces más libre. Y con la libertad llega la paz. Y cuando sientas que no puedes más, que todo se desborda, recuérdate esto. La paz no se encuentra, se practica, como el músculo de la paciencia, como el arte de callar cuando no hace falta hablar, como la decisión de no alimentar pensamientos oscuros. Y esa práctica, aunque parezca invisible, transforma tu vida. Piensa en alguien que conoces y que irradia calma. No es porque su vida sea más fácil, es porque ha aprendido a proteger su mente, a filtrar lo que entra, a observar sin reaccionar, a valorar el silencio por encima del ruido. Esa persona ha entendido que vivir en paz no es tenerlo todo bajo control, sino saber controlar lo único que realmente importa, su actitud ante lo que no puede controlar. Haz de la paz tu prioridad, no tu premio. No esperes llegar a un día sin conflictos para empezar a practicarla, porque ese día no llega. Lo que sí llega cada mañana es la oportunidad de elegir cómo pensar, cómo responder, cómo proteger tu centro. Y esa elección es tuya, siempre ha sido tuya. Y si hoy decides hacer de la paz tu punto de partida y no tu destino, entonces habrás dado el paso más sabio que puede dar un ser humano, porque nada ni nadie podrá arrebatarte aquello que nace de tu interior, ni los problemas, ni los errores, ni las pérdidas. Solo tú tienes ese poder. Por eso, cuando termine este video, no te preguntes si alcanzarás la paz algún día. Pregúntate si estás dispuesto a elegirla hoy, aunque estés cansado, aunque las cosas no estén resueltas, aunque tengas miedo, porque ahí, justo ahí, donde todo es incierto, es donde la paz se vuelve más real y más tuya. Todo lo que has escuchado hoy no son ideas bonitas, ni frases inspiradoras. Son decisiones
Cada principio estoico es una llave, pero solo tú puedes usarla para abrir una vida más consciente, más serena, más fuerte. La paz interior, el dominio propio, la libertad de no reaccionar ante lo que no controlas. No son privilegios, son prácticas diarias. Y puedes empezar hoy, no mañana. Hoy. No necesitas cambiarlo todo. Solo basta con cambiar la forma en que miras las cosas. Haz una pausa antes de responder. Observa tus pensamientos sin juzgarlos. Elige el silencio cuando el mundo te empuje a gritar. Solo eso. Y ya estarás caminando con los sabios. Si este video te hizo pensar si algo dentro de ti se movió, no dejes que se apague. Suscríbete para seguir profundizando juntos, porque este canal no es solo contenido, es un espacio para quienes están listos a vivir con propósito. Ahora quiero escucharte. ¿Qué principio resonó más contigo? ¿Cuál estás dispuesto a practicar esta semana? Cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otro, y tu voz también cuenta. Y si quieres dar el siguiente paso, no te vayas sin ver el video que te dejo aquí al final. Ahí exploramos cómo aplicar la filosofía estoica incluso en los momentos más oscuros y encontrar luz. Porque al final lo importante no es cuántos videos ves, sino cuánto eliges vivir lo que aprendes. Y si llegaste hasta aquí, ya has dado un paso que muchos nunca se atreven a dar.